¿Cómo aprendemos desde chicos? La abuelita quedó viuda a una edad muy avanzada. La situación se complicó de un día para otro, ya que no podía vivir sola, ni tampoco había posibilidad de que entrara en un asilo de ancianos. Aunque no era lo que había deseado, su hijo tuvo que llevársela a vivir a su casa, junto a su esposa y su pequeño hijo. Aunque al principio todo parecía ir bien, la situación empezó a complicarse a la hora de comer. Posiblemente debido a su avanzada edad, la abuelita ya no se comportaba bien en la mesa. Empezaba a comer antes que todos estuvieran servidos, ponía los codos sobre la mesa, jugaba con los cubiertos y con la comida. Hacía cualquier cantidad de ruidos y, lo que era peor, de vez en cuando salpicaba los alimentos a todo su alrededor, llegando incluso a los platos de los demás comensales. El hijo y la nuera empezaron a preocuparse y a ponerse de muy mal humor cada vez que se sentaban a la mesa, ya que la forma de comportarse de la abuela era desagradable y un pésimo ejemplo para el pequeño de la casa. Un día se les ocurrió la idea de comprar una mesita individual para poner a comer a la abuela al final del comedor, en un ángulo que no permitiera que el niño la viera y lo suficientemente alejada para que, si salpicaba la comida, ésta no llegara hasta los demás comensales. Así solucionaron el problema y se sintieron más calmados. Pasaron algunos meses y un día, al llegar temprano a la casa, el papá vio a su hijo jugar con unos tacos de madera que apilaba de forma muy ordenada. En eso le preguntó: «Hola, hijo, ¿qué haces?» «Una mesita, papá». «¿Y para qué vas a hacer una mesita? ¿Qué vas a hacer con ella?» «No es para mí, es para vos. Se la estoy haciendo para que cuando seas abuelito y vivas en mi casa, puedas comer en la sala», contestó el niño con mucho orgullo e inocencia. Tratemos a las personas mayores de la misma manera en que nos gustaría que nos trataran a nosotros cuando lleguemos a esa edad. Recordemos que todos esperamos llegar a vivir muchos años y esperamos vivir con dignidad. Los niños aprenden lo que les dicen, sino también aprenden lo que ellos ven. Ellos los tratarán a ustedes de la misma manera que ellos ven que ustedes tratan a los demás. No importa cuántas veces ustedes le digan que tienen que ser buenos, gentiles, justos, amables, educados, solidarios, tolerantes, etc. Ellos, los chicos, solo llegarán a serlo si ven a diario que ustedes también lo son. Si un niño vive criticado, aprende a condenar. Si un niño vive avergonzado, aprende a sentirse culpable. Si un niño vive entre hostilidades, aprende a pelear por todo. Si un niño vive apreciado, aprende a apreciar. Si un niño vive con seguridad, aprende a tener fe. Si un niño vive con equidad, aprende a ser justo. Si un niño vive animado, aprende a confiar. Si un niño vive con tolerancia, aprende a ser tolerante.
Si un niño vive con aprobación, aprende a quererse. Si un niño vive con aceptación y amistad, aprende a hallar amor en el mundo. Los chicos se forman en la vida por lo que ven, primero en su mamá, luego en los seres más cercanos como el padre, los hermanos, abuelos, y también mascotas como los perros, gatos y hasta los pájaros. Como los tratás, ellos aprenderán a tratar de igual forma. Lo que vean como comportamiento social de sus semejantes, los chicos así lo aprenderán. Tenderán a comportarse de la misma forma. Además, es un mecanismo mental que busca imitar para lograr la aceptación de los demás. Es decir, si soy parte del grupo, soy alguien. Al ser alguien, eleva la autoestima, la reafirma. Cuando entra en la escuela, debería comenzar a ver otro mundo. La escuela debería mostrar y enseñar valores que hoy en la sociedad están ausentes en muchas personas. En la escuela conoce a otra gente. Si tiene suerte, será una escuela en donde asistan chicos de otros barrios e incluso de otros sectores sociales con diferentes formas de comportamiento. Al encontrarse e interactuar con gente diferente, es positivo para aprender otras modalidades de vida, otras maneras de ver la realidad y así ir formándose en elegir lo mejor para mejorar él mismo y a sus semejantes. Pero lamentablemente, desde la década de 1990, en vez de celebrar la heterogeneidad, desde el gobierno de turno se bajó la política de homogeneizar. Entonces, mucha gente comenzó a irse de las escuelas públicas porque hacía hincapié en una forma de fomentar las relaciones humanas que era contraproducente a la formación que la familia quería darle. Muchas escuelas perdieron su prestigio histórico y se niveló para abajo, fomentando el facilismo y el todo vale. No había más sanciones, desaparecieron los incentivos y no hubo más premios y castigos que siempre fueron positivos para formarnos en valores. El ejemplo del niño, el padre y la abuela es clarísimo. Y si ese chico no tiene otras experiencias de vida diferentes, que le abran la cabeza para mirar al mundo con otros ojos, no enriquecerá su formación como persona y corre el riesgo de quedarse en una parte muy chiquita de la realidad. Debemos celebrar la diversidad. Todos somos diferentes. Todos debemos ayudarnos entre nosotros y aprender de los demás. Lamentablemente, hace ya muchos años, nos quieren meter en la cabeza que todos somos iguales, y no se refieren a ser iguales ante la ley, que eso ya es otra cosa diferente. Nos dicen que todos tenemos derechos, pero de las obligaciones nadie habla. Todos debemos tender a la homogeneidad pensando lo mismo. Eso es lo que siempre quiso imponer el fascismo como forma cultural, ya que con un pueblo homogéneo es más fácil dominar y mentir, haciendo creer que determinadas consignas son la verdad absoluta, cuando en realidad están totalmente equivocadas. Esto significa encerrarnos, encorsetarnos en una jaula de pensamiento imposible de poder observar, aprender y comprender otras realidades.
Esto significa profundizar el fanatismo por conceptualizaciones que no se pueden cambiar. Esto significa formar un pueblo que no critique a los que mandan. Esto significa ser esclavo en pleno siglo XXI. Contra todo eso debemos rebelarnos. Contra eso hay que pelear para derribar la cultura del autoritarismo fascistoide. Hay que crear la república. Hay que formar la república. Hay que afianzar la república. Y eso llevará muchos años. Solo lo lograremos si somos capaces de darnos cuenta de cómo nos han querido moldear la mente y el comportamiento. Si aprendemos, si estudiamos y si nos ponemos a pensar en serio, el significado de república la vamos a poder construir de una buena vez por todas. Así comienza Se Pudrió Todo. Ciudadanos, les informamos que desde ahora se pudrió todo. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Estamos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la frecuencia 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Se Pudrió Todo tiene sitio web o bitácora o blog, como guste decirle, en donde puede encontrar los audios de los programas anteriores, también documentos e informes. Por ejemplo, esta noche vamos a subir el documento de el INDEC con todos los números respecto de la inflación del mes de julio. Y la dirección del sitio web es sepudriotodo887.blogspot.com.ar. Además estamos en Twitter, en Facebook, en Google+, en YouTube, y si nos quieren enviar algún mensaje por correo electrónico, su dirección es sepudriotodo887@gmail.com. Estamos en Se Pudrió Todo, transmitiendo por Radio City en su frecuencia de 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Entramos en el panorama local de San Nicolás y, como decíamos ayer, que proponíamos un curso de 4 meses para los docentes por este tema de el problema del gas y todo eso. Bueno, ya hicimos la propuesta, ya se la enviamos a los sindicatos por correo electrónico, aunque nunca contestan nada. Y se las voy a leer acá, ¿no? Ante la movida politiquera de algunos sindicatos de la provincia de Buenos Aires, me planto y presento esto. Hago una propuesta. Realizar un curso para docentes de San Nicolás y también de la provincia de Buenos Aires, ¿por qué no? Con duración de no menos de 4 meses para desarrollar los siguientes ítems. 1. La llave de paso de gas. Forma, funcionamiento, materiales utilizados. ¿Cómo se cierra? 2. Hermenéutica de la llave térmica de electricidad. La tapita que se abre. La palanquita que se puede mover para un lado y para el otro. 3. Análisis y descripción de las condiciones en que dan clase en las escuelas de frontera y las rancho del interior. 4. Ética docente, 2 puntos. Cortar el paso de gas y dar clases o suspender las clases y hacer teatro.
reflexión en grupo con la elaboración de un afiche tipo collage para colgar en la PMQLRMP. Creo que quedó claro. Cambiando de tema, el tema policial anduvo muy movido. Qué lástima que haya tantos casos de ilegalidades en violencia social. Se realizaron allanamientos, se secuestraron motos robadas, se encontró un auto robado en Villa Constitución, se recibieron denuncias por amenazas. En otro allanamiento se encontraron drogas y armas. En otro hecho más, 2 sujetos sospechosos de venir protagonizando hechos de abuso de armas en Barrio Suizo fueron interceptados por la policía y, lejos de entregarse, abrieron fuego contra los oficiales y emprendieron la huida. En la fuga se estrellaron contra una vivienda y se metieron en la misma y luego fueron aprehendidos en ese lugar. Un menor de 13 años intentó evitar el arresto. Bueno, a ver, si estamos persiguiendo la delincuencia y queremos vivir más tranquilos, ¿por qué hay gente que los defiende? Y encima un chico de 13 años. ¿Qué aprendió en la casa? ¿Qué aprendió con los compañeros de la escuela? Son preguntas que dejamos ahí dando vueltas, nada más. Y así rapidito pasamos al plano provincial. Resulta que el juez Luis Arias, que el año pasado Gabriel Ruiz lo entrevistó y lo entrevistamos después juntos también en una segunda oportunidad, fue destituido de su cargo por el jurado de enjuiciamiento de magistrados ayer por la tarde. Por 9 votos contra 2, el juez fue apartado de sus funciones luego de haber recibido 21 cargos, entre ellos abuso de autoridad, irregularidades administrativas, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público e intromisión en causas ajenas, entre las demás acusaciones. El jurado estuvo integrado por representantes de abogados de la provincia de Buenos Aires, representantes del Poder Legislativo Provincial y el presidente de la Corte Suprema o Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. En otra noticia, el intendente de Colón, que se llama Ricardo Cassi, expresó ayer lo siguiente en un reportaje que le hizo La Tecla Info. Cito: "No le deseo el éxito a este gobierno, no le deseo que le vaya bien a este gobierno. Que le vaya bien a este gobierno significa que 2/3 de la Argentina queden fuera de este sistema". Fin de la cita. Bueno, acá tienen otra declaración dejando bien en claro lo que el peronismo quiere, o parte del peronismo, que es lo que quiere. Es decir, si no quiere que le vaya bien al gobierno, significa que no quiere que le vaya bien a los argentinos. Claro, porque ellos están esperando que les vaya mal para que caiga el gobierno o, en su defecto, llegar a las elecciones del año que viene y ganarla el peronismo. Siempre deseándole el mal al otro. Y bueno, así piensan, así son. No aportan nada positivo, siempre poniendo palos en todos lados para que todo vaya mal. Y por su parte, el gobierno provincial, que mucho no hace en algunos aspectos para que las cosas vayan mejor. Hace mucho en muchas cosas, pero en algunas se queda corto por ahí. Bueno, está bien, todo no se puede, pero también hay alguna forma de mejorar, por ejemplo, el tema docente.
Es una pregunta difícil porque el problema es que cuando dos quieren se llega a un acuerdo. Ahora, cuando uno no quiere, en este caso los sindicatos docentes, vos le podés ofrecer cualquier cosa que van a decir no, porque quieren tener el conflicto abierto. Entonces, esto lo digo porque hoy el gobierno de María Eugenia Vidal los citó a los sindicatos docentes de la provincia para el jueves 23, a otra reunión más. Miren, ya van 17 reuniones en lo que va del año, en estos 7 meses y medio, a las que hay que sumarle 6 más realizadas en noviembre y diciembre del 2017, en que el gobierno ya realizaba propuestas. Bueno, acá la realidad es que los sindicatos docentes no aceptan otra vez, no lo van a aceptar seguro, es muy difícil que acepten, salvo que reciban la orden de arriba de que, bueno, que acepten, que firmen y van por otro lado a crear problemas, pero acá no están firmando hasta el momento no porque la propuesta no sea buena, sino porque quieren mantener abierto el conflicto para tener excusas en sus operetas, como hemos venido diciendo desde el año pasado, y hasta ahora todo lo que dijimos se dio tal cual. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que tenemos, es lo que hay. Seguimos en Se Pudrió Todo, transmitiendo por la 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y ahora que estamos en el plano provincial, aprovecho por si llegó tarde y no lo escuchó en el panorama local, que tengo una propuesta para los sindicatos docentes de la provincia de Buenos Aires, que en vez de hacer tanto teatro, se pongan a trabajar para beneficiar a la educación de la provincia. Y la propuesta es la siguiente: realizar un curso de capacitación para docentes de San Nicolás y de la provincia de Buenos Aires, con duración de no menos de 4 meses, para desarrollar los siguientes ítems. 1. La llave de paso de gas. Forma, funcionamiento, materiales utilizados, cómo se cierra. 2. Hermenéutica de la llave térmica de electricidad. La tapita que se abre. La palanquita que se puede mover para un lado y para el otro. 3. Análisis y descripción de las condiciones en que dan clases en las escuelas de frontera y las ranchos del interior. 4. Ética docente. 2 puntos. Cortar el paso de gas y dar clases, o suspender las clases y hacer teatro. Reflexión en grupo con la elaboración de un afiche tipo collage para colgar en la PMQLRMP. Creo que se entendió. Dios mío. Dios mío. Bueno, a ver, un resumen de lo ocurrido en la escuela 49 de Moreno hasta hoy. En esa escuela avisaron al consejo escolar que había un problema con el gas. Fue el gasista el miércoles 1 de agosto, cortó el gas, le dio la llave de corte a la directora, le dijo que no la abriera y que él volvería al otro día para seguir trabajando. Antes de las 8 de la mañana del 2 de agosto se produjo una explosión y fallecieron un auxiliar y la directora en ejercicio. Los sindicatos docentes comenzaron a protestar y plantearon la suspensión inmediata de las clases en todo el distrito de Moreno. Baradel llegó a la escuela cerca del mediodía y anunció un paro para el 3 de agosto en toda la provincia.
Los vecinos le recriminaron que haga una utilización política de la tragedia. Por la tarde, la pericia realizada por los bomberos concluyeron que la llave de paso de gas estaba abierta y que encontraron también abierta una llave de un anafe de la cocina. Es decir, la directora en ejercicio, que era la vicedirectora de la escuela, al parecer abrió la llave de gas cuando llegó temprano a la mañana para, se supone, calentar agua en el anafe. Fue un accidente por una mala decisión. No obstante esto, el paro anunciado por SUTEBA siguió su curso. Se suspendieron las clases en todas las escuelas de Moreno y se anunció que no se abrirán esas escuelas hasta que los técnicos las hayan revisado. Hasta hoy hay varias escuelas que siguen sin clases en Moreno. Hoy, 16 de agosto. El fin de semana del sábado 4 y domingo 5, por cadena de WhatsApp, SUTEBA se comunicó con varios de sus punteros en diferentes distritos y les ordenó presentar notas de reclamo por los problemas en las escuelas en el consejo escolar y cerrar las escuelas si había algún inconveniente. Durante la semana del 5 al 9 de agosto, en la provincia casi 800 escuelas fueron cerradas por sus directivos, a pesar de no tener problemas. Incluso en San Nicolás, como en otros distritos, hubo una escuela cerrada por un escape de gas que no era cierto. ¿Se entiende? En todos estos días apareció una ola de escapes de gas. Parece que el gas se puso de acuerdo para salir de los caños sin permiso en todos lados al mismo tiempo. En un montón de escuelas, de golpe empezó a salir gas. Paralelamente, la investigación siguió su curso y salió a la luz otro problema. Resulta que hay diferentes tipos de matriculaciones para gasistas. Hay para trabajos hogareños y hay otras matrículas para edificios más grandes, como una escuela. Se deja constancia de esta realidad y que hay que cambiarla lo más rápido posible con actualización de los registros de matrícula y dar cursos de perfeccionamiento a quienes los necesiten. Además, los sindicatos docentes realizaron campañas para cerrar escuelas y pedir la cabeza del director de la Dirección General de Cultura y Educación, Sánchez Cini, y hasta llamaron asesina a la gobernadora Vidal. Entonces se dieron a conocer los números y lo que pasaba en el Consejo Escolar de Moreno. Resulta que a todos los consejos escolares de la provincia les llega dinero de Nación y también de la provincia para afrontar los costos en reparaciones de escuelas y comedores escolares, entre otros asuntos. A Moreno se le han dado alrededor de 100 millones de pesos por año para las reparaciones de escuelas y el intendente Walter Festa utilizó de ese dinero en 2016 y 2017 la suma total de 0 pesos para refaccionar las escuelas y arreglarlas. 0 pesos. Usaba el dinero para pagar sueldos de la municipalidad. Por los robos realizados en el Consejo Escolar de Moreno, donde se comprobó que se robaban hasta la comida de los chicos, fue intervenido por la provincia en octubre de 2017 y fue el interventor el que envió al gasista a la escuela 49, como a otras escuelas cuando sus directivos lo solicitaban. Hasta aquí un breve resumen de cómo está el asunto. Y ahora vamos a plantear lo siguiente.
En Moreno se enviaron casi 250 millones de pesos para las escuelas y nada utilizaron para ellas. Desviaron el dinero para otro lado. Ya analizamos meses atrás que en La Matanza, más de 200 millones de pesos que eran para seguridad, nada utilizaron y varios móviles para la policía estaban debajo de un puente y sin ser utilizados por meses. Entonces, la gente debe saber estas cosas antes de echarle la culpa a la gobernadora, o al director de escuelas, o al ministro de Seguridad, ya que son los intendentes corruptos los culpables. Por otro lado, hay que saber en qué condiciones se recibió la provincia en diciembre del 2015, luego de décadas de gobiernos peronistas. En la provincia, más del 70% de los edificios de los hospitales provinciales tenían muy serias falencias edilicias y varios hospitales estaban con riesgo de derrumbe inminente. Con las escuelas, el panorama no era diferente. Y no es solo problemas con el gas. También hay problemas con la electricidad, los techos, los baños, etc. Y con las rutas y puertos y todo lo que hace a la infraestructura. Todo un desastre. Y los problemas edilicios de las escuelas tienen varias causas. Por un lado, sí, los gobiernos corruptos que hemos tenido. Gobiernos como el de Duhalde, que se la pasaba inaugurando escuelas de cartón y con el triple del presupuesto real para construirlas. O ya nos olvidamos en San Nicolás lo que sucedió con la Técnica 4, situada en Viale y Urquiza. Y muchos, digamos, arreglos que se hicieron en algunas escuelas fueron chapucerías inconcebibles. Por ejemplo, al ex glorioso Colegio Nacional, hoy Secundaria 9, le hicieron toda la instalación de gas de nuevo, pero con todos los caños a la vista y al alcance de los alumnos. Una aberración inconcebible. Eso fue con Duhalde. ¿Y le van a echar la culpa a Vidal? Además, algo que nadie dice, pero es necesario que la gente lo sepa. La gran mayoría de las roturas en las escuelas las hacen los mismos alumnos. Ellos son los que rompen los bancos, las sillas, los pizarrones, las estufas, ventiladores. Y lo hacen a propósito, no por algún accidente o que no se dio cuenta. Es más, le pegan patadas a las estufas, a los calefactores. Claro, después dicen que tienen frío porque la estufa no anda. O porque el ventilador tiene las aspas rotas o directamente ni las tiene. Pizarrones agarrados a trompadas o rotos cuando le dan con las patas de las sillas para hacerles agujeros. O los escritorios con la tapa suelta, las sillas hechas pelota. ¿Vidal tiene la culpa? Y hago hincapié en Vidal no por defenderla a la gobernadora, sino por dejar en evidencia a los sindicatos que hacen teatro y operetas por cuestiones de politiquería barata. Que la gente se dé cuenta que son unos crápulas. Fíjense el ejemplo que les traigo ahora. Un ejemplo de hoy mismo, 16 de agosto de 2018. Municipio de La Matanza. Hoy por la mañana, en la escuela primaria 140 de Villa Luzuriaga, se cortó la electricidad al saltar la llave térmica. Una maestra fue al tablero para ver si podía restablecer la electricidad a la escuela
y al querer abrirlo le dio una descarga eléctrica. Fue llevada al hospital en una ambulancia. ¿Y qué pasó? Baradel no llamó a un paro, ni dijo una palabra sobre la falta de trabajo idóneo del Consejo Escolar de La Matanza. No llamaron a un paro para mañana, ni plantearon cerrar todas las escuelas de La Matanza hasta que vayan técnicos. ¿Y sabe por qué? Porque La Matanza es gobernada por el kirchnerismo y el Consejo Escolar está manejado también por el kirchnerismo y no está intervenido por la provincia. ¿Se entiende? Si usted es padre de hijos que van a una escuela pública, comience a recordar cuántos días sin clases ha habido, entre paros y operetas de esto o de lo otro, más las ausencias de docentes, más que hoy llueve y los chicos no van a la escuela, o porque hay vientito, o porque hay una nubecita, o porque hace frío, o porque hace calorcito. Siempre hay alguna excusa para no tener clases. Y si está en el secundario, las horas libres son incontables. Y eso que ni me meto en el nivel de enseñanza que tienen varios docentes, de que muchos de ellos hacen militancia política dentro de las escuelas, y tampoco me meto en el escaso o nulo tiempo dedicado por los alumnos a estudiar como corresponde. No hay, por ejemplo, hace ya muchísimos años, ni un solo curso interno para los alumnos en donde enseñen técnicas de estudio. No hay, no existen esos cursos. Antes sí los hacíamos, pero desde hace ya muchos años no hay ni un solo curso para enseñar técnicas de estudio. Entonces, tengamos en claro de qué estamos hablando en serio. Tengamos en claro que estamos en un nivel muy bajo y que se ve reflejado en todas las evaluaciones que se hacen, ya sea por organismos internacionales o nacionales. La realidad ya la dieron las evaluaciones. ¿Se enteró? Estamos en Se Pudrió Todo, transmitiendo por la 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y por si llegó tarde y no alcanzó a escuchar lo que dijimos antes, ante la movida politiquera de algunos sindicatos de la provincia de Buenos Aires, me planto y presento esto. Hago una propuesta: realizar un curso de capacitación para docentes de San Nicolás y el resto de la provincia también, con duración de no menos de 4 meses, para desarrollar los siguientes ítems. 1. La llave de paso de gas. Forma, funcionamiento, materiales utilizados. ¿Cómo se cierra? 2. Hermenéutica de la llave térmica de electricidad. La tapita que se abre. La palanquita se puede mover para un lado y para el otro. 3. Análisis y descripción de las condiciones en que dan clases en las escuelas de frontera y las ranchos del interior. 4. Ética docente. 2 puntos. Cortar el paso de gas y dar clases, o suspender las clases y hacer teatro, reflexión en grupo, con la elaboración de un afiche tipo collage para colgar en la PMQLRMP. ¿Se entendió?
Y ahora pasamos al plano nacional. En el plano nacional tenemos algunas cuestiones para destacar muy importantes. Miren, vamos a empezar con lo que pasó esta mañana. Hoy por la mañana el presidente Mauricio Macri estuvo en el encuentro organizado por la Asociación Empresaria Argentina, que agrupa a las autoridades de las empresas nacionales. Allí expresó lo siguiente, cito: "Yo no tengo pensado hipotecar mi gobierno ni el futuro de los argentinos para defender a nadie que actúe fuera de la ley. Y quiero ser claro en esto. Si alguno de ustedes se encuentra con un pedido indebido, acá tienen un presidente al cual acudir". Fin de la cita. También dijo que al tener todavía déficit fiscal, la situación nos hace depender del financiamiento externo y por eso la situación argentina es vulnerable a lo que sucede en el resto del país. Esto último tiene que ver con lo que ha estado pasando en la última semana y en donde la Argentina la está pasando bastante sacudita, una sacudida grande, porque hay un problema, como explicábamos días atrás, entre Estados Unidos y Turquía, que hizo saltar casi todos los mercados del mundo, y la Argentina no es ajena a esto. Brasil tampoco, Uruguay tampoco, Nigeria, Alemania, Francia, todos los países tienen graves problemas para sostener sus monedas porque Trump se quiere comer el mundo y está revalorizando la moneda de su país, el dólar, y entonces al subir las tasas de interés, por ejemplo, dentro de su propio país, hay mucha gente, muchos inversores que sacan el dinero que tienen en otro lado para llevarlo a Estados Unidos y aprovechar las tasas más altas. Encima de esto, el problema con China en lo comercial, el problema con Turquía también en lo comercial, el problema con Irán por el tema de las sanciones económicas y evitar de esa manera tener un mundo donde esté todo tranquilo. No podemos evitar que haya convulsiones. Y la Argentina es más vulnerable que algún otro país, más vulnerable que, por ejemplo, qué sé yo, a ver, ya que lo nombré recién, Alemania, porque nosotros tenemos un gran déficit fiscal. Y bueno, presidente, pero esto se lo venimos diciendo, desde el 10 de diciembre del 2015, es lo primero que tendría que haber empezado a bajar y mucho bajarlo, no tanto gradualismo. Claro, si lo hacía más rápido, saltaban más rápido de otro lado los sindicatos, que los movimientos sociales, que esto, que no, todo el mundo protestando. Bueno, somos Argensauria. Ahora, de lo que dijo el presidente, lo anterior que les remarqué, esto de que si algún empresario, cuando le dice a los empresarios, si alguno de ustedes se encuentra con un pedido indebido, acá tienen un presidente al cual acudir. Se está refiriendo a si a algún funcionario le llega a pedir una coima o alguna cuestión por el estilo. Y está bien que lo haya dicho, y está bien que así sea. Que se terminen con el tema de la corrupción y las coimas, porque lo que estamos viviendo y enterándonos estos días, en realidad están presentándose más pruebas de todo lo que se ha presentado en años anteriores por investigaciones periodísticas, porque vaya uno a pedirle a un fiscal o a un juez de Argensauria que se ponga a investigar en serio, porque todo esto viene por trabajo periodístico, no nos vamos a engañar. No es que la justicia se ha movido y que ahora... No. Son unos crápulas algunos, mirá. Y que dejan mal a la gente del Poder Judicial que trabaja denodadamente y con una responsabilidad impresionante en todo el país. Qué bárbaro. Buah. A ver, una noticia muy importante, pero importante en serio. Allanaron casinos y hoteles en la Triple Frontera que estarían vinculados a la organización terrorista Hezbollah.
A ver, repito, hoy allanaron casinos y hoteles en la Triple Frontera que estarían vinculados a la organización terrorista Hezbollah. Es decir, ya nosotros y otros medios también han informado muchas veces acerca de que en la Triple Frontera hay mucho movimiento narco y de terroristas, sobre todo viniendo del lado del islamismo. Estos del Hezbollah formarían parte del clan Barakat, una red de comerciantes libaneses que mueve hasta 43.000 millones de dólares al año. En los operativos participó la Agencia Federal de Inteligencia. Resulta que esto es fruto del trabajo del juzgado de El Dorado a cargo del magistrado Miguel Ángel Guerrero, al aporte de distintos organismos del Estado y el trabajo conjunto de la Agencia Federal de Inteligencia y la Gendarmería Nacional. Y bueno, se logró desentrañar un complejo entramado de sociedades sospechadas de lavar dinero para financiar a terroristas que fueron allanadas. Entre esas firmas sospechosas se encuentra el Casino Iguazú, ubicado sobre la Ruta Nacional 12, en la provincia de Misiones. Una casa de juegos con una característica particular. La mayoría de los apostadores que concurren allí se retiran con cuantiosas sumas de dinero. ¿Cuestiones de azar? Na. Y entonces, ¿por qué se retiran con mucho dinero? Porque es una forma de lavar plata, de lavar dinero. ¿Y cómo es esa forma? Bueno, es hacer como que jugué en el casino, gané mucha plata y entonces ese dinero está hasta libre de la mayoría de los impuestos. Decís que ganaste en el casino y podés usar la guita como se te antoje sin que la AFIP te persiga. Es una forma muy eficaz de lavar plata en nuestro país. Las sospechas de los investigadores es que este casino, perteneciente a la sociedad HCI, Sociedad Anónima, se había transformado en una pantalla para diversos negocios delictivos de miembros del clan que ingresaban constantemente a territorio argentino para concurrir a ese lugar. Cuando se realizó la historia societaria de HCI, surgió un dato que llamó la atención de los investigadores. Su alta ante la entonces DGI, que hoy es la AFIP, fue en diciembre de 1993, pocos meses antes del atentado a la AMIA que se produjo en julio de 1994, que según las imputaciones de la justicia argentina fue perpetrado por el grupo Hezbollah. Por eso es muy importante esta noticia, porque además justamente se da luego de que se haya discutido tanto el tema de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas por el tema del narcotráfico y el terrorismo. Bueno, ahí tenés el terrorismo y el narcotráfico. ¿Que me va a decir que no sabía? Ah, que no le convenía, no que no sabía. Ah, claro, porque hay partidos que se... Sí, entendí, claro, sí, claro. Bueno, volvemos sobre lo que pasó ayer en el Senado para explicar desde alguna manera diferente, para tener bien en claro qué es lo que está pasando. El Senado de la Nación tenía sesión en la tarde de ayer desde las 14. Para dar quórum, es decir, que la sesión se pueda realizar, debía haber como mínimo 37 senadores de los 72 que son en total. Solo se sentaron 36. Cambiemos tiene 25 y estuvieron 23. El peronismo tiene 38 y estuvieron 8. Y el kirchnerismo tiene 9 y todos estuvieron ausentes. Debían tratar los siguientes temas:
si se habilitaba o no a la justicia para que allane 3 viviendas de Cristina Fernández de Kirchner, la ley de extinción de dominio que hace 2 años está cajoneada en el Senado, porque en el 2016 fue aprobada en la Cámara de Diputados. Y si era posible que también se trate el desafuero de Cristina Fernández de Kirchner a pedido del juez Bonadío. Es decir, 3 temas fundamentales para abordar el escándalo de la corrupción del gobierno anterior. El peronismo, al tener 30 ausentes más los 9 del kirchnerismo, es el culpable de no haber sancionado y frenar una vez más el tratamiento de estos temas tan importantes. Igualmente, en las redes sociales se criticó mucho la ausencia de los 2 senadores de Cambiemos. Se trata de la senadora Miriam Boyadjian, que tenía una cirugía programada, y el senador Esteban Bullrich. A este último se lo criticó mucho porque estaba en Italia de vacaciones y tiene programada una visita al Papa Francisco para sacarse la fotito. Si Cambiemos hace alarde de su propuesta para terminar con la corrupción, al menos Bullrich debería haber estado presente como una señal inequívoca de que la pelea contra la corrupción es prioritaria. No obstante, si Bullrich hubiese estado, igualmente no habría habido quórum porque Pichetto daba la orden de retirar a uno más de su bloque. Este tipo de maniobras los peronistas siempre las hicieron y los radicales también. Y siempre las hicieron cuando no quieren tratar algún tema que a ellos los perjudica. De esta manera, otra vez el peronismo salió a defender a los corruptos. Y ahora explicaremos qué es ese proyecto de ley de extinción de dominio. Pero antes vamos a escuchar algo de música porque es un tema pesadito y hay que estar bien atento. Seguimos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la frecuencia 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y como hemos estado haciendo durante todo el programa pasado, al volver le presentamos una propuesta ante la movida politiquera de algunos sindicatos de la provincia de Buenos Aires. Una propuesta de capacitación. El asunto es el siguiente. La propuesta dice realizar un curso de capacitación para docentes de San Nicolás con duración de no menos de 4 meses para desarrollar los siguientes ítems. 1. La llave de paso de gas, forma, funcionamiento, materiales utilizados, cómo se cierra. 2. Hermenéutica de la llave térmica de electricidad. La tapita que se abre. La palanquita se puede mover para un lado y para el otro. 3. Análisis y descripción de las condiciones en que dan clases en las escuelas de frontera y las ranchos del interior. 4. Ética docente, 2 puntos. Cortar el paso de gas y dar clases o suspender las clases y hacer teatro. Reflexión en grupo con la elaboración de un afiche tipo collage para colgar en la PMQLRMP. ¿Se entiende? Ahora volvemos al plano nacional. Sí, porque tenemos muchísima información. Ahora, y vamos a explicar
¿En qué consiste la extinción de dominio? Ese proyecto de ley que fue aprobado en diputados en el año 2016 y que el Senado, porque el peronismo no quiere tratarla, la tiene cajoneada. Y cuando se va a tratar, por alguna mágica razón, no se trata. Básicamente es un mecanismo para declarar al Estado como titular de los bienes originados en determinados delitos graves como corrupción o narcotráfico, o destinados a cometer esos delitos. Su finalidad es avanzar rápidamente sobre los activos de los criminales, tanto los resultantes de los delitos, por ejemplo, dinero o bienes comprados con el producido de ellos, como los empleados para llevarlos a cabo. Dinero en efectivo, autos, motos, casas, campos, tierras, armas, barcos, aviones, etc. ¿Por qué es importante contar con una ley de extinción de dominio? Porque privar a las organizaciones criminales del resultado de sus delitos es fundamental para conseguir suprimirlas. Juzgar y condenar a las personas que las integran es sin duda necesario, pero no resuelve el problema. Además, en especial en el caso de los delitos de corrupción, recuperar lo robado a toda la sociedad no solo es de elemental justicia, sino que es necesario para que el Estado pueda cumplir sus organizaciones para con sus ciudadanos. Es decir, cuando se detecta una red de corrupción, no basta con agarrar a sus integrantes y juzgarlos, porque hay otra gente debajo de ellos que sigue haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Quitarle los elementos para que no puedan seguir haciéndolo. Para eso es la ley de extinción de dominio. Entonces, la ley de extinción de dominio permite al Estado avanzar sobre los bienes y dineros de los corruptos y delincuentes de inmediato. Y no hay que esperar hasta que tengan sentencia definitiva, algo que puede llevar muchos años. Fíjense el caso del sultán de Anillaco o el tío Carlos, ese que yo no quiero nombrar porque se me quema la radio, sino que todavía no tiene sentencia firme a pesar de tratarse de una causa iniciada en 1995, hace 23 años que estamos dando vuelta con este tipo. La ley de extinción de dominio fue votada en la Cámara de Diputados en el año 2016. Pasó a la Cámara de Senadores, pero el peronismo, liderado por el senador Pichetto, nunca quiso tratarla y siempre votaba en contra en las reuniones por comisión. En la sociedad, prensa, televisión y redes sociales, además de juntar más de 200.000 firmas, se hizo mucha presión para exigir su tratamiento en el Senado. Por ello, Pichetto y el bloque del peronismo elaboró otro proyecto que desvirtúa totalmente lo aprobado en la Cámara de Diputados. En el proyecto del peronismo no se puede aplicar esta ley a las causas que ya están iniciadas, y algunas desde hace varios años. Por ejemplo, no se podría aplicar al kirchnerismo y todo lo que hoy se está sabiendo de su sistema de robo sistemático al país y a todos los argentinos. Además, el proyecto del peronismo no habilita a que se aplique a los funcionarios corruptos del Estado. Sí, no es chiste. Eso es lo que dice el proyecto de ellos. Solo es para privados y narcotraficantes, nada más. Es decir, lo que Pichetto y el peronismo hizo en el Senado es proteger a los corruptos de su partido, como hicieron siempre. Y no cambian más. Siempre hicieron eso. Y bueno, a ver,
Antes de seguir, vamos a plantear otra vez, a pasar otra vez, el informe sobre cómo ahorrar energía, porque hay algunos oyentes por ahí que nos escriben mensajes, nos piden, nos preguntan, ¿y por qué mi vecino pagó tan poco y yo pagué tanto? O al revés, ¿por qué yo pagué poco y mi vecino pagó una monstruosidad? Hay que fijarse en el consumo, a ver si está bien hecha la boleta. Ya recordamos otras veces que hay muchas trampas en este tema, muchas operetas ahí dando vueltas. Entonces, como para tener bien en claro este asunto, volvemos con este informe. María Eugenia Vidal anunció la quita de uno de los impuestos, o varios impuestos, perdón, a las facturas de los servicios, y así lo que hay que pagar será menos. Puede hacerlo, ya que por el pacto fiscal la provincia recibirá más dinero por coparticipación federal de impuestos durante este año y los años siguientes. Entonces, por decreto, Vidal eliminó impuestos a los servicios de electricidad, gas y agua. Por esto, las facturas bajarán entre el 6,3% para el gas, el 6,2% para el agua y el 17,7% para la electricidad. ¿Lo harán las otras provincias? Miren, por ahora los gobernadores, sobre todo del peronismo y el socialismo de Santa Fe, están que trinan, gritan, chillan y anoche no pudieron dormir. Salieron a protestar por las tarifas días atrás y con la jugada de Vidal quedaron todos al descubierto. ¿Las provincias pueden quitar esos impuestos? Claro que sí, porque por el pacto fiscal tienen un aumento del 35% en la coparticipación de impuestos respecto de años anteriores. Pero no quieren hacerlo. Ah, picarones. Y ayer el presidente visitó el yacimiento de Vaca Muerta en la provincia de Neuquén junto al ministro Aranguren. En medio de la polémica por la suba de tarifas, el presidente Mauricio Macri les pidió públicamente a los gobernadores que eliminen los impuestos de las facturas de los servicios. Lo hizo a través de un mensaje grabado en la zona de yacimientos de Vaca Muerta, a donde viajó el día de ayer. Macri, entre tantas cosas, dijo lo siguiente. O sea, de todo lo que dijo, nosotros seleccionamos este parrafito. Cito: consumimos 52% más que los hogares de Uruguay y más del doble que Chile. Pagamos un 40% menos que los chilenos y casi la mitad de lo que pagan los uruguayos. Aún sin subsidios, nuestra tarifa eléctrica seguiría siendo muy baja en comparación con los vecinos. Lo que está diciendo el presidente es la obviedad que hace ya mucho tiempo varios analistas estuvieron advirtiendo desde hace ya muchos años, prácticamente hace 10 años. Y lo que están diciendo es que nosotros gastamos muchísimo y pagamos poquísimo. Y si lo comparamos incluso con nuestros vecinos, no ya con Noruega, Finlandia, Estados Unidos, Canadá, España, Italia, Gran Bretaña, Alemania, no. Con nuestros vecinos nada más. Ahí salta también la taba, viendo que es algo inconcebible lo que está pasando desde hace tanto tiempo en nuestro país con el tema de la energía. Entonces, los gobernadores del peronismo, el socialista de Santa Fe y hasta el de Neuquén, que es de un partido provincial, están que trinan de la bronca porque quedaron en evidencia respecto de por qué ellos no bajan los impuestos a los servicios, ya que tanto protestan.
Fue una jugada política de Macri junto a Vidal que dejó expuestos a los gobernadores de las provincias y a los intendentes que apoyaron las protestas contra el tarifazo. ¿Por qué? Y bueno, porque los intendentes vivillos también incluyeron en las boletas de sus municipios un plus para que quede más dinero en la municipalidad. Los legisladores bonaerenses del Frente Renovador, que responde a Sergio Massa, fueron los primeros en salir a marcar postura. El diputado Lisandro Bonelli, de nuestra San Nicolás, dijo que entiende que se hace uso político de la medida. Hace años dijo que presentamos los proyectos para frenar estos tarifazos y ahora hacen un uso político de un problema que ellos generaron, señaló Bonelli. Lisandro, ¿ellos generaron este problema de las tarifas o el peronismo en el cual militas? Que me disculpe, pero el caradurismo está al orden del día. Más allá de los errores que se pudieron o no cometer, depende de cómo uno lo mire, hay algunas cuestiones a destacar y las voy a ir numerando para tener bien en claro algunas cuestiones. 1. Las tarifas había que actualizarlas y ordenar todo el sistema energético. ¿Podría haber sido más gradual? Consideramos que sí. Ya lo hemos dicho en programas anteriores, sobre todo para las zonas en donde el aumento golpeó más fuerte. Pero había que hacerlo. 2. Se ha estado informando mucho sobre la problemática tarifaria. ¿Por qué la energía cuesta mucho y debemos cuidarla? Es decir, los argentinos tienen toda la información a la vista. Si alguien no la quiere ver, cosa suya. Ya se dan a conocer hasta lo que las provincias y ciudades cobran de impuestos a las tarifas de los servicios. En gran cantidad de casos, estamos en el orden del 32 al 50% de lo que se paga como factura en impuestos provinciales, municipales y también nacionales. 3. A partir de poner este tema en el centro de la opinión pública, se hace necesario dar recomendaciones sobre el uso de la energía que durante muchos años se dejaron de lado y la cultura popular, que las sabía en el pasado, ahora parece haberlas olvidado, luego de tener tantos años con tarifas casi regaladas. 4. Los municipios, bajo ningún concepto, pueden exigir el pago de impuestos por la energía. Eso es ilegal. Siempre lo fue. Y todo el mundo miró para otro lado. Bienvenido sea que se ponga este tema en discusión. 5. Se desarmaron varias operetas politiqueras. Por ejemplo, los sindicatos docentes que plantean más aumento de salarios en la paritaria dicen que había que conseguir dinero cobrando más impuestos. Y ahora, ¿están de acuerdo o no con bajar los impuestos y que eso beneficia a la gente? A ver si se entiende de una vez por todas. El argumento de aumentar impuestos siempre juega en contra de la gente, porque es la gente la que los paga. Pero estos que se la dan de izquierdistas o peronistas o progresistas, que dicen estar del lado del pueblo, se la pasaron toda su historia aumentando los impuestos y reventando la inversión, la producción y el consumo. Ahora quedaron con la boca cerrada. ¿Tendrán el tupé de realizar una crítica a esta medida de bajar los impuestos para que las facturas por las tarifas no sean tan altas para la gente?
Por eso es que presentamos el siguiente informe. Y ahora nosotros nos vamos a los consejos para ahorrar energía. Para el tema del gas, consejos para calefaccionar la casa. El primer punto sería regular el termostato de la temperatura ambiente, si es que lo tiene, en 20 grados para el invierno, y así no exagerar. Otro punto es calefaccionar únicamente aquellos ambientes donde haya gente. Muchas veces estamos almorzando o cenando, por ejemplo, en la cocina, comedor, y durante quizá 2 o 3 horas no estamos en la pieza. Nadie va a dormir la siesta cuando está almorzando, pero tienen el calefactor prendido en la pieza. Bueno, eso no hay que hacerlo. Después, otro consejo sería no abrir las ventanas para, por ejemplo, querer bajar la temperatura o subirla de acuerdo a la temperatura que haya en el exterior, porque en realidad lo que hacemos es, justamente si tenemos frío porque hace frío, o tenemos calor porque afuera hay 35 grados, cuando abrimos la ventana, dejamos entrar la temperatura del exterior hacia adentro. Otro punto, utilizar burletes en puertas y ventanas para reducir las filtraciones de aire. Fíjese, ponga la mano si en la unión de la pared con la puerta y con la ventana entra ese chiflete de aire que muchas veces es el culpable de que nunca se caliente o nunca se enfríe realmente un ambiente. Otro punto respecto de los consejos para calefaccionar la casa: apagar la llama del piloto del calefactor cuando no se esté usando, porque esa llama, sumado todos los días y todas las horas prendidas, influye mucho en la cantidad de metros cúbicos de gas que se gastan al mes. Ahora, consejos para usar agua caliente. Usar agua caliente de la canilla solo cuando sea estrictamente necesario. ¿Necesita lavar los platos, todos los platos y todos los vasos luego de comer con agua caliente? No, depende de qué, si hay grasa o no hay grasa. Entonces, utilice, siempre que sea posible, el agua fría. Hacer lo posible por ducharse en un tiempo razonable, que no supere los 10 minutos. Evitar mezclar agua caliente y fría para regular la temperatura. Mejor hacerlo con el control del artefacto de gas, sea el termotanque o el calefón. Si necesita abrirla fría es porque está saliendo muy caliente. Bueno, entonces para la próxima, fíjense en qué temperatura estaba y bájelo un poquito. Usar una ducha con flor de disperse bien el agua. Verificar que las canillas estén cerradas correctamente luego de usarlas. Y este tema de la ducha es importante. Si usted no sabe realmente cómo limpiarlo, porque sale para cualquier lado, sale poquito, desenrosquelo. Súbase un poquitito con la mano, desenrosquelo, y luego que lo saque, desármelo y sáquele todo eso blanco que hay ahí pegado. Eso es lo del agua dura que tenemos en San Nicolás. Sáquelo con un cepillito o sumérjalo en vinagre un ratito y va a ver cómo cambia la experiencia del baño. Consejos para cocinar. Usar el horno con moderación. Consume lo mismo que 2 hornallas encendidas al mismo tiempo. Tapar siempre la olla. Apagar o reducir la llama de la hornalla cuando la cocción llegue al punto de hervor. No permitir que la llama de la hornalla supere el diámetro de la olla o recipiente, porque eso que surge por el tarrito, por la ollita, por el costado, no está calefaccionando prácticamente nada.
no está cocinando nada, se va para arriba. Recordar que las ollas y el horno no son para calefaccionar el hogar. Se gasta mucho más que una estufa o un calefactor. Es decir, trate de no usar el horno o las hornallas para dar calor. Trate de usar otros medios. Si no los tiene, bueno, un ratito. Y apagar la hornalla y el horno cuando se termine de usarlos. Hay mucha gente que por ahí saca lo que tiene en el horno o en la hornalla y se olvida de apagarla y están todos almorzando o cenando y no se dan cuenta que quedó prendido. Fijarnos, tener cuidado con eso. Y ahora nos vamos a la electricidad. A ver, ¿qué consejos tenemos para este tema? Los voy a ir numerando porque también son varios y a lo mejor nos perdemos en la explicación. 1. Apagar las luces al dejar una habitación. Es una verdad de perogrullo, pero haciendo esto se puede ahorrar entre el 8 y el 20% de la energía destinada a la iluminación. 2. Mantener limpias las lámparas, porque esto supone un ahorro de hasta el 20%. Un foco sucio pierde hasta la mitad de su luminosidad. Pasarle un trapito con la luz apagada, nada de que esté mojado, un trapito seco. De vez en cuando viene muy bien. 3. Sustituir focos incandescentes por bajo consumo OLED, que utilizan hasta un 80% menos de la energía y además duran miles de horas, mucho más que las lamparitas comunes. Los mejores son los de LED. Son un poquito más caros, pero prácticamente consumen tan poco que lo va a ver perfectamente bien en la boleta cuando le venga la factura para pagar. 4. Utilizar sensores de iluminación para que las luces solo se prendan cuando sea necesario. Esto es parte de lo que se llama domótica, la llamada casa inteligente, tema del que ya estamos preparando un informe. Es decir, esto es cuando uno entra a una habitación, se prende la luz y cuando uno se va, se apaga automáticamente. Entonces nos ahorramos del olvidarnos de apagarla cuando nos vamos. Esto hoy lo pueden conseguir en cualquier casa de iluminación, es un aparatito que se enchufa a la red. Lo que pasa es que los precios varían mucho, pero ya vamos a dar el informe. 4. Con los aires acondicionados, utilizarlos con una temperatura de 24 grados o más al termostato. Prenderlos cuando considere sofocante la temperatura ambiente. Antes de eso, es preferible prender un ventilador porque consume muchísima menos cantidad de electricidad. 6. Al finalizar la carga de la batería de un celular, notebook o tablet, desconectar el cargador porque sigue consumiendo. Es decir, ponemos el cargador, ponemos el aparato a cargar y después lo dejamos. No, desenchúfelo. Cuando usted desenchufa el teléfono, la notebook, desenchufe también el cargador porque sigue consumiendo energía. 7. Computadoras. Cuando no la utilice, apague el monitor, que es lo que más consume. La computadora en sí, si no la está utilizando, consume muy poco. ¿Vio que se apaga sola? No hay problema con eso. El tema es el monitor. Aunque sea de LED, consume bastante. 8. Televisor. No dejarlo prendido a modo de compañía. En muchas casas se prende a las 6 de la mañana y se apaga a las 23, a las 24 horas. Cuando se van a dormir. Y lo dejan prendido todo el día, incluso cuando la gente no está en el lugar. Puede estar lavando ropa en el lavadero, por ejemplo.
Los televisores LED también consumen mucha energía. No es porque sean de LED consumen poco, no. Y sobre todo aquellos que han comprado televisores de 32 pulgadas o más. Hasta de 55 pulgadas tiene eso, consume muchísimo. Consume menos que los de tubo viejos, pero igual consumen mucha energía. 9. Colocar la heladera separada de la pared 10-15 centímetros para una mejor circulación del aire en la parte de atrás, que es justamente donde está la rejilla donde se ventila el calor que saca del interior. Y evitar abrir y cerrar la puerta reiteradamente. 10. Usar el lavarropas a plena carga y en programas cortos. Evitar la función de secado, ya que es la de mayor consumo, porque al secar prende unas resistencias eléctricas y da calor y el tambor gira muy rápido para expulsar el agua. Trate de lavar siempre con agua fría. Si elige el programa de agua caliente, el consumo de electricidad será muy grande. 11. Los electrodomésticos en modo stand-by, ¿vio? Cuando tiene la lamparita roja esperando y nosotros con un control remoto lo activamos, consumen un 10% de toda la energía del mes. Sí, en serio, todo eso consumen. Se recomienda apagarlos por completo en el caso de que se pueda, en otros no, depende del modelo. Fíjese de los electrodomésticos que tiene a ver qué función es la que corresponde a apagarlo. 12. Configurar en modo ahorro de energía los equipos que no se pueden apagar. Esto es para que los equipos más modernos, por ejemplo, una computadora se apaga sola luego de unos minutos de no tener actividad. Lo mismo sucede con el equipamiento de las nuevas tecnologías, como los routers para internet, ventiladores de techo y de pie, iluminación, etc. 13. Microondas. Los hornos de microondas son el cuco. Mucha gente dice, uy, ¿cuánto debe estar costando la energía de esto? No lo prendas mucho. Bueno, les tengo la siguiente novedad. Gastan menos que el horno eléctrico o la hornalla de gas si es para calentar comida. Pero para cocinar por varios minutos ya el asunto cambia porque gastan con mucha electricidad. Gastan mucha electricidad. Es decir, el microondas, si es para calentar algo, no hay problema. Úselo que la cantidad de energía que va a consumir va a ser menor que si calentara la comida con gas o en el horno eléctrico. En cambio, si al horno microondas usted le tiene que dar un programa de 15, 20, 30 minutos, bueno, ya ahí el asunto empieza a cambiar, porque va a consumir mucho más. 14. Estufas eléctricas. Tremendo consumo, terrible. Cuidado, traten lo posible de no usarlas. Son muy pocos los modelos que prometen que gastan poco, pero en realidad eso no existe. Las estufas eléctricas son las que más consumen, son tremendas. Y ahora, en general, para el gas y la electricidad, 3 puntos. El primero, cuando tenga que comprar un aparato a gas o electricidad, siempre hay que elegir los de clase A. Eso significa que gastan menos que otros aparatos del mismo tipo, pero de clase B, C, D. Entonces usted pida siempre los de clase A, que gastan menos, son los más modernos. Segundo, tener todos los aparatos eléctricos
y a gas en buenas condiciones. Deben realizarle una revisación anual como mínimo a los aires acondicionados, calefactores, termotanques y a las cocinas. Tercero, si tiene posibilidades económicas o está construyendo, vea la posibilidad de poner un equipo calentador de agua solar. Da resultados muy buenos, incluso en invierno. Con esto tendrá agua caliente en toda la casa sin gastar un solo centavo. No es chiste, es así. Y sobre viviendas y ambientes, hay 4 puntos que voy a destacar. Hay que tapar todos los agujeros y rendijas que existan hacia el exterior. Puede ser con mezcla, con trapos, con burletes, y esto es tanto para invierno como para verano. Porque en verano nosotros lo que queremos hacer es bajar la temperatura en la vivienda y en invierno queremos subirla. Si dejamos algunos agujeros o rendijas grandes, entonces la temperatura exterior se va a querer igualar con la de adentro de casa. El segundo punto es, si tiene techo de chapa, ver la posibilidad de poner un entretecho a unos 30 centímetros debajo para que aísle el calor del día de verano, por ejemplo. Tercero, en los últimos 20 años se generalizó la construcción de viviendas con ladrillos huecos, puestos en una fila y de canto. Esto casi nada aísla del exterior. En verano te mata el calor y en invierno te congela el frío. ¿Se puede solucionar? Y si es en planta baja y tiene lugar, levante una línea más de ladrillos como si fuese una ampliación de la pared en su ancho. Esto un poquito más aliviará. Si construyó arriba, ya no se lo aconsejamos porque si pusieron una sola fila, y hasta incluso he visto que construyen sin columna, es para que no tenga mucho peso porque lo de abajo no lo podría aguantar. Ya ahí no se puede. Fíjese de poner cortinas, de poner persianas de madera en vez de las de plástico. Y el cuarto punto, con el tema de las ventanas, hay algo muy importante que en nuestro país no está muy sabido. Hay unas ventanas que hay que pedirlas especialmente, que tienen doble vidriado, es decir, tiene 2 vidrios separados uno de otro por una distancia de medio centímetro, 5 a 7 milímetros, y ese aire que está entre los 2 vidrios amortigua muchísimo lo que es la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior de la casa. Tener ventanas de este tipo puede incluso tener una diferencia de temperatura de entre el 7 y el 20%. Y esto haría incluso que no sea necesario prender un aire acondicionado o prender una estufa en algunas circunstancias. Entramos en los últimos minutos del Se Pudrió Todo del día de hoy, transmitiendo por la 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y vamos a repetir algo por si llegó tarde y no lo escuchó antes. Ante la movida politiquera de algunos sindicatos de la provincia de Buenos Aires, me planto y presento esto. Hago una propuesta: realizar un curso de capacitación para docentes de San Nicolás y del resto de la provincia de Buenos Aires, con duración de no menos de 4 meses, para desarrollar los siguientes ítems. 1. La llave de paso de gas. Forma, funcionamiento, materiales utilizados,
¿Cómo se cierra? 2. Hermenéutica de la llave térmica de electricidad. La tapita que se abre. La palanquita se puede mover para un lado y para el otro. 3. Análisis y descripción de las condiciones en que dan clases en las escuelas de frontera y en las ranchos del interior. 4. Ética docente. 2 puntos. Cortar el paso de gas y dar clases o suspender las clases y hacer teatro. Reflexión en grupo con la elaboración de un afiche tipo collage para colgar en la PMQLRMP. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Bueno, esperemos que así sea. Vamos a las últimas noticias. Todo lo que teníamos de los cuadernos K y las novedades lo vamos a dejar para mañana porque ya se nos termina el programa y no hay tiempo, es más largo. Martín Lanata, no el periodista, no Jorge, Martín Lanata, ¿se acuerda el delincuente este que, bueno, el que se escapó junto a su hermano y a otro más, Juan Esquilachi, en diciembre del 2015, ¿se acuerdan? Bueno, Martín Lanata comenzó a declarar en el juicio que se está realizando. Ajá. ¿Y qué fue lo que dijo? Cito: yo laburaba para Aníbal Fernández, cobrando $10.000 la aportación de armas por fuera del RENAR. La plata era para la corona, iba hacia Aníbal. Entre nosotros le decíamos la morsa. Fin de la cita. Esto se debe a que desde hace muchos años se sabe que Aníbal es la morsa y bueno, el tema es que se lo vincula a Aníbal Fernández con esta gente y esta gente es la que asesinó a esos 3 empresarios por el tema de la efedrina en el año 2007. Lo que no se entiende es cómo Aníbal Fernández todavía está libre, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Otra noticia importante es que el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires resolvió quitarle a la FUBA el control de la venta de apuntes de las sedes del CBC y se lo cedió a EUDEVA. Lo recaudado será transferido a las becas Ayuda Económica Sarmiento, destinadas a alumnos en situación de vulnerabilidad. Muy buena noticia. Esto, bueno, ya lo estuvimos explicando en programas anteriores, cómo venía la mano y todo eso, ¿no? Es una muy buena noticia en primer término. Ahora, paremos un poquito la moto también por lo siguiente, porque todo es fotocopia, incluso acá en los institutos formadores de docentes. No me voy a meter a hablar de secundario, pero en el terciario y en la universidad, ¿qué pasa con los libros? Porque prácticamente, salvo en contadas ocasiones, han desaparecido. Claro, uno cambia formas, cambia maneras, y entonces los libros que antes eran la base de todo estudiante y docente años atrás, ahora prácticamente desaparecieron, es todo fotocopia. Bueno, así vamos. Después, claro, cuando vienen las evaluaciones y las comparaciones con otros países y decimos que Argentina está tan abajo y que es un desastre y estamos en una tragedia, después algunos nos critican, pero escúchame, papito, ¿qué es lo que está pasando? Cuando nosotros decimos las cosas es porque son así. Y una cuestión final es la siguiente. Mañana, 17 de agosto, se supone que debería ser feriado y no lo es.
Es el día en que conmemoramos al general Don José de San Martín. Ah, no es feriado mañana y no es feriado este viernes, porque pasa al lunes. Y sí, seguimos con el boludeo de cambiar los feriados y así las fechas pierden todo su sentido. Y claro, así las nuevas generaciones jamás van a entender la importancia real de nuestros héroes nacionales. Ahora, ¿esto por qué es así? Bueno, porque todavía sigue vigente la ley de 1995 de cambiar los feriados de lugar. Los feriados cuando caen un jueves o un viernes pasan al lunes siguiente. Y cuando los feriados caen un martes o un miércoles pasan al lunes anterior. Bueno, así vamos. Así estamos en nuestro país, en Argensauria. ¿Lograremos algún día construir la república? Y bueno, depende de todos nosotros, de cada uno de nosotros. Depende de qué tomemos como valores y depende de cómo nos comportemos en la sociedad y sobre todo, cuando vengan las elecciones, ¿a quién le vamos a meter el voto? Nos vamos hasta mañana a las 17. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado en esta linda tarde. Y bueno, nos reencontramos mañana. Muchas gracias, adiós y que tengan una muy linda noche.